traen problemas importantísimos en los impactos en nuestros suelos y nuestras aguas, en nuestros suelos, porque los desestructuran física, química y estructuralmente. Los suelos cambian radicalmente, se acidifican, se produce un proceso de salinización y por otro lado la estructura del suelo se va desarmando. Eucalipto no es nuevo porque es un árbol fantástico desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Es un árbol muy eficiente desde montones de puntos de vista, no tanto en el manejo del agua. Crece muy rápido. Bien. Para que crezca rápido el suelo debe moverse a la misma velocidad. Tiene que estar acompañado. Y para eso el eucalipto desciende lo que se denomina el pH. El eucalipto gradualmente lo que está haciendo es recomponer su lugar de origen, ¿verdad? Ellos básicamente vienen de otro tipo de suelo. El eucalipto cuando llega acá dice, ¿y esto qué es? ¿Pasto? No, bueno, esto vamos a acomodar un poco, porque a mí no me sirve. El sistema entra a una velocidad, funciona a una velocidad muy elevada, porque se dan determinadas condiciones vinculadas con el proceso de acidificación, pero necesita un transportador, un vehículo, y ese vehículo es el agua. El problema mayor que puede haber es que no permite la recarga de acuífero. Si yo en donde es recarga y cosecha de agua tengo eucaliptus, esa agua no penetra en el suelo, porque el suelo pierde las propiedades de ser una esponja y absorber el agua. Entonces, el agua, para ser, hay muchas explicaciones científicas, pero para tratar de ser clara resbala de esos lugares, porque hay además toda una red en las raicillas de los árboles, aparte de las grandes raíces de las raicillas, que impide, es como una cosa impermeable que impide, entonces te dicen, hay sequía. No hay sequía, hay un cambio del uso del suelo que no es positivo para nuestros intereses. Entonces, naturalmente, el agua que aquí no es absorbida, más abajo va a producir una inundación. No sé cómo entramos con un país que históricamente no ha tenido una política propia en función de la calidad, naturaleza, cantidad y limitación de sus recursos. Nosotros estamos plantando algo que no comemos, algo que es para producir celulosa y no para producir papel tampoco, porque de acá es la parte más contaminante que dejan las plantas de celulosa, que es todo el proceso de producción de celulosa para llevarse la celulosa abajo del brazo sin ocupar tanto espacio como los troncos. Y acá queda toda la parte de contaminación, y que es muy grande, por más que se diga que es la última tecnología. La última tecnología también es contaminante. Un pequeño país como Uruguay no puede, por sentido común, exportar pulpa de celulosa. Es muy pequeño. No ha sido casualidad. Los países nórdicos que han vivido una cultura forestal, porque las zonas de la taiga y la tundra tienen, ¿verdad? Enormes masas, igual que Alaska, enormes masas forestales, vivieron de eso. Cuando se dieron cuenta que habían diezmado y cuando vino todo el tema del protocolo de Kioto, Finlandia, Noruega, dijeron, bueno, vamos a proteger nuestra... Ahora bien, con una cultura papelera, ahí sí es papel, con una cultura papelera, un montón, o una alta demanda de papel como China, Japón, etcétera, etcétera, y China ha recuperado 5 millones de hectáreas de bosques nativos. ¿Cómo hago para limpiarme? Y bueno, necesitamos que alguien lo haga. Los países desarrollados se comprometen a bajar sus emisiones de dióxido de carbono. Para yo poder pasar en un proceso limpio, alguien tiene que hacer la otra tarea, como venía diciendo. Bueno, esa tarea la van a hacer los países denominados hoy emergentes, ¿verdad? Esto no es casualidad, esto está muy bien pensado. Desde el exterior, un suelo no es un recurso renovable, es un recurso finito y está demostrado porque cada vez tenemos más erosión. El impacto en los suelos es gravísimo y podríamos decir que irreversible en la medida que la formación de un suelo lleva miles y miles de años e ignoraríamos, porque nunca se probó, porque esto es la primera vez que nos ocurre, cuánto tiempo si se sacaran los eucaliptos, que además sacarlos sería un problema bastante importante porque esa red radicular implicaría unos cráteres, es muy complejo. Bueno, mamita, ¿no? Parece que nos vamos a convertir en el Sahara, pero por suerte tenemos aquí a un ingeniero agrónomo que además es máster y doctorado en ciencias agrarias con formación en suelos
profesor titular, grado 5 del Departamento de Suelo y Aguas de la Facultad de Agronomía. ¿Quién mejor para responder a esto que me hace acordar a los ambientalistas argentinos, con mucho respeto, con todo respeto, en serio? Pero uno dijo que es grave e irreversible. ¿Qué significa esto de la acidificación? Explíquenos un poquito. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación por favor. al programa. Y bueno, realmente es un tema que ha tenido muchas idas y venidas a lo largo de tantos años. Y hay una serie de aspectos que sí es... yo siempre digo que cada vez que el hombre, digamos, inicia una actividad humana productiva, está afectando, digamos, los recursos. El ambiente. Y sin ir lejos, digamos, desde el momento en que ingresó el primer ganado de Uruguay, ya ahí empezó la afectación del ambiente, ¿no? Entonces, hoy en día cualquier cosa que se haga va a estar afectando el ambiente en mayor o en menor medida. Lo que uno tiene que lograr como agrónomo es de buscar la menor afectación posible del ambiente. Entonces, en relación a lo que tú te referías, el tema de la acidificación, el tema de que de repente puede haber pérdida de nutrientes de los suelos, en la forestación lo hemos observado, lo hemos medido, Sí. También se ha medido en la agricultura. Ajá. La agricultura también tiene acidificación y hay pérdida de nutrientes. El asunto es cómo, digamos, controlar que ese proceso no sea acelerado en el tiempo y pueda ser controlado a través del hombre, ¿no? A través de criterios o normas de manejo adecuadas. Pero como decía la señora, la profesora, esto, la nueva planta de celulosa y la que ya está, ¿va a provocar un efecto grave e irreversible en el suelo uruguayo? La planta en sí mismo, a ver, vamos a separar, son dos cosas distintas. No la planta, sino Claro. que la planta lo que genera es la necesidad de producción, digamos, ¿no? Sí. La planta hace un proceso industrial que no tiene nada que ver con el suelo, pero necesita la mano... El insumo que es justamente los árboles. Ahí está, la materia prima, digamos. La materia prima. Esa materia prima y el talado y luego plantarlo nuevamente, volver a talar, le podemos decir a los uruguayos algo distinto a lo que dijo esta señora, de que va a tener un efecto irreversible en el suelo uruguayo. Un efecto tanto como irreversible, habrá un nivel, digamos, de estabilización. Lo que se pretende es de que si hay normas y criterios de monitoreo de suelos, a través de los cuales uno va viendo cómo evolucionan ciertos parámetros de suelo, como por ejemplo la acidez. ¿Y lo hay hoy? Y existen herramientas para hacerlo. Pero Sí. ¿se está haciendo? Porque digo, no sé si parte de los acuerdos con Argentina para medir el tema de la contaminación del río Uruguay incluía también el tema de los suelos. ¿Se está haciendo, se está midiendo esta acidificación y el impacto sobre los suelos? Se está midiendo. Sí, se está midiendo. Es decir, que no nos va a tomar por sorpresa, nos vamos a enterar de qué es lo que está pasando. Claro, o sea, hay distintos emprendimientos, o sea, hay emprendimientos desde el lado de las instituciones gubernamentales que establecen determinados seguimientos, monitoreos de los suelos de las unidades de gestión forestal. Las propias empresas tienen que realizar este tipo de controles. ¿De qué magnitud es el control, digamos, o el seguimiento? Yo lo desconozco, pero que existe, digamos, el mecanismo, que existe la obligación de realizar este tipo de controles, sí. Ahora, hoy por hoy, ¿qué es para el suelo uruguayo, qué es más dañino? ¿La forestación
o los agrotóxicos con los cuales se utilizan para la agricultura, por ejemplo? Y depende mucho de los sistemas. Hay sistemas que hacen un uso de insumos, de agroquímicos importantes. No es el caso de la forestación. ¿La forestación afecta los cursos de agua? La forestación tiene, digamos... ¿La afecta en el sentido de que la puede contaminar? No. Contaminar no. Contaminar, los agrotóxicos sí. Los agrotóxicos podrían contaminar, pero estamos hablando de otro tipo de sistema, como por ejemplo la agricultura. No, por eso digo, estamos hablando del suelo, ¿no? Claro. Digo, si tan preocupados estamos por el suelo y lo que provocan los árboles, los eucaliptos, digo, también el país ya viene de una tradición de producción agrícola de mucho más añeja que la producción forestal, y sin embargo 2x3 escuchamos a los expertos decir que el agua del río Santa Lucía está hecha un desastre. Claro. Entonces uno se pregunta, ¿nos vamos a comportar con la forestación de la misma manera que nos comportamos con los suelos respecto de la agricultura? No es lo mismo. No es lo mismo porque el nivel de insumos de cada sistema de producción es muy diferente. La cantidad de insumos que usa la forestación es mucho menor en relación a la cantidad de insumos que usa, por ejemplo, una producción ganadera para producir leche, para producir carne, hacer feedlots, donde ahí hay un input de fertilizantes que potencialmente, si no es manejado adecuadamente, van a ser contaminantes. Y usted me explicaba que la ley de forestación dejó establecido expresamente que aquellos suelos que eran buenos, digamos, para la ganadería, si alguien quisiera plantar árboles allí para la forestación, no obtenía los beneficios. Exacto. O sea que se protege, la ley protege los suelos que están destinados a ganadería y agricultura. Sí, la ley es muy clara en eso. La ley, cuando se creó, tuvo dos objetivos. Un primer objetivo fue la conservación del monte nativo. Y un segundo objetivo fue expandir, desarrollar el área de producción forestal comercial. Pero en aquellos suelos donde no se competía con otro tipo de producciones. Ejemplo, si había suelos que eran aptos para la agricultura, esos suelos no eran categorizados como de prioridad forestal. Por lo tanto, no iban a tener los beneficios de la ley. Está claro. Entonces, de esta manera lo que se hizo fue algo así como regionalizar el país, regionalizar los suelos entre aquellos que eran más aptos para la agricultura, otros que serían más aptos para la ganadería y otros que serían más aptos para la forestación. Está claro. Ingeniero, ¿me permite ir a una tanda y ya volvemos? Sí, cómo no.